Sí se ve todo. Sí, sí se ve. Ya, Doc, entonces vamos a empezarles a hablar sobre el carcinoma vasocelular. Pásale, por favor. Ya. El carcinoma vasocelular es una neoplasia maligna que va a estar derivada de las células no queratinizadas que se originan en la capa basal de la epidermis. En relación con su etiopatogenia, se ha reconocido que ampliamente el papel de la radiación ultravioleta, donde esta ha sido ampliamente aceptada como el determinante más importante para el desarrollo de este carcinoma vasocelular. En cuanto a su epidemiología, este va a ser el más común, va a representar el 25% de los cánceres en Estados Unidos y el 75% de los cánceres de tipo no melanoma de piel. En el Ecuador este representa el 20% y cabe destacar que estos son más frecuentes sobre todo en los ancianos. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a las formas clínicas, cabe destacar que existen 5, que va a ser la nodular, que es el subtipo más frecuente y va a representar el 50% de los carcinomas vasocelulares. Tenemos también el pigmentado, que es un subtipo del nodular con más melanización y representa el 25% de los carcinomas vasocelulares. Estos dos subtipos se van a localizar mayormente en lo que es cabeza y cuello. El superficial es el único subtipo que se descama y se encuentra predominantemente en el tronco. En cuanto al morfiforme o esclerosante, o también llamado infiltrante, este es el más agresivo de las 5 variantes. Y el fibroepitelioma de Pincus, este se caracteriza por presentarse como una pápula rosada que va a estar ubicada frecuentemente en la región dorsal baja. Pásale, por favor. Ahí no sería pápula, ¿no? Sería más bien una neoformación o una nodulación, pero la pápula suele ser más pequeña y no suele ser tan pediculada como es. Que si ustedes ven un tipo fibroma blando con pedículo y una neoformación a nivel del lumbar, hay que pensar también en un carcinoma vasocelular. Regrésale la anterior, por favor. La anterior diapositiva. Ahí está. Entonces, recuerden que el pigmentado es el que se suele confundir también con melanoma o tiene características similares. Ya dijo que el más frecuente es el nodular y este es el que ustedes van a aprender a identificar. Y el superficial, si ustedes tienen, acuérdense de la psoriasis, una placa única que el paciente indica que no le pica, que no le duele, que únicamente tiene algunos años ahí y que nota que está creciendo, esto para ti es una alarma. Porque si fuera un eczema, tendría prurito, ¿no es cierto? Si fuera un hongo, tendría prurito. Si fuera una psoriasis, el prurito no es tan característico, pero tendría en otras zonas, codos, rodillas, piel cabelluda, uñas, y es raro que la psoriasis aparezca como una sola placa, a menos que recién esté iniciando. Entonces, esta es una variante que no se les debe pasar, porque es muy característico y la van a encontrar en algunos pacientes. Y la esclerosante, cuando vean una variante esclerosante, es importante que envíen al dermatólogo porque esta puede llegar a dar metástasis. Y el fibroepitelioma que les manifiesto, que tampoco se les puede pasar, está justamente como que empezando a nivel de la cola de caballo. Pues más o menos ahí encuentran una protuberancia eucrómica que el paciente igual no le molesta, ha tenido varios meses, varios años, quizás a veces se eczematiza o empieza a sangrar porque como tiene un pedículo, un cuellito,
y está en esa zona por la ropa, puede haber una manipulación y ahí es cuando el paciente se alarma y va al médico, pero si no, pues no lo toman ni en cuenta. Entonces son variantes que hay que tomar en cuenta, pero la que ustedes más van a ver es la nodular, como explicó su compañera, y en la que nos vamos a centrar en la exposición para que puedan aprender un poco más de ella. Sigan nomás. ¿Sí se me escucha? Sí se escucha, sí. Ya, entonces, en cuanto a la histopatología del tipo nodular, aquí, básicamente estos tipos de carcinoma vasocelular representan el 50% de todos los tipos de carcinoma vasocelular. Entonces, las características a las cuales se ven manifiestas van a tener una distribución nodular. En la histopatología, como podemos ver aquí en estas gráficas, tienen nódulos en los ambos gráficos que aquí puse. Se presentan en nódulos este tipo de carcinomas vasocelulares nodulares. Y otra de las cosas que se caracteriza también es que se presentan en islas de células basaloides. Y también hay otra característica que también lo caracteriza es lo que... A ver. Aquí, como podemos ver, hay una retracción artificial. Estos espacios que dejan entre, entre los nódulos que podemos ver aquí. Entonces, esto es por la pérdida de los hemidesmosomas que tienen estos nódulos. Tienen alteraciones de los hemidesmosomas, entonces por eso se pierde al momento de la preparación de estos cortes histológicos. Y también se presenta lo que es la empalizada periférica de los nódulos que podemos apreciar aquí. Ya, en cuanto al diagnóstico diferencial que le podemos dar, hay 6 tipos de patologías con los cuales podemos diferenciar. Entonces, el primero que podemos ver, la característica principal del carcinoma vasocelular va a ser que presentan las telangiectasias, que son vascularizaciones que se presentan a la dermastoscopía. ¿Cómo le vamos a diferenciar del carcinoma? En primer lugar, del carcinoma espinocelular. La primera diferencia que sería es que el carcinoma vasocelular tiene una evolución muy lenta. Pasa incluso años, 3, 4, 5 años, incluso hasta 20 años. Y en cuanto a las características que una tiene el carcinoma vasocelular es que tienden a observarse en la parte central del nódulo. El carcinoma vasocelular, por otra parte, tiene una evolución mucho más rápida. Puede ser meses y pocos años. Y por otro lado también tenemos lo que es el nevo dérmico, que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en este tipo de carcinoma vasocelular. Y también tenemos los tumores de los anexos cutáneos, que básicamente aquí se presenta con mayor frecuencia en las áreas donde se producen en gran cantidad lo que es donde hay las glándulas sebáceas. Principalmente estos se encuentran en las áreas palpebrales. Por otra parte, también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el dermatofibromas. Y una de las características que tiene el dermatofibroma es que nosotros cuando hacemos una inspección, digamos que le palpamos, ahí se presenta un signo que se llama el signo del hoyuelo. Esto básicamente se produce por el hundimiento de la lesión cuando nosotros le pellizcamos sobre la lesión. Y por otra parte también tenemos la queratosis seborreica, que hay muchas variantes de estas, y aquí una les traje aquí que tiene un patrón vascular que es característico, aunque no es muy frecuente esto, pero debemos tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial.
Y por último tenemos a las cicatrices que también pueden simular un carcinoma vasocelular, especialmente las cicatrices que tienen, que tienen una rica vascularización al momento de cicatrizar, y en especial aquellas cicatrices que son muy pequeñas que pueden simular un carcinoma vasocelular. Y básicamente aquí sería que al momento de hacer el diagnóstico debemos preguntar al paciente que si ha tenido o no algún corte bien pequeñito ahí. Eso sería en cuanto al diagnóstico diferencial que le podemos atribuir. Ya, en cuanto a las áreas anatómicas de alto, mediano y bajo riesgo del carcinoma vasocelular, tenemos que existen varios factores de riesgo para que un carcinoma vasocelular sea recidivante. Los más importantes son la localización, el tamaño, los bordes mal definidos y también el patrón histológico agresivo. Para esto se han descrito 3 zonas de riesgo de carcinoma vasocelular que se van a clasificar de acuerdo con la localización y también con el tamaño de la lesión. Entonces, tenemos que existen 3 áreas anatómicas de alto, mediano y bajo riesgo. En las áreas de alto riesgo o área H, abarca lo que es toda la cara, excepto frente y mejillas, genitales externos, palmas y plantas. En las áreas de mediano riesgo o área M, abarca lo que es la piel cabelluda, frente, mejillas y cuello. Y en las áreas de bajo riesgo o área L, abarca lo que es el tronco y las extremidades. En cuanto al tamaño de las lesiones, también es importante considerar, ya que las lesiones de bajo riesgo y aquellas que se encuentran en la área L, por ejemplo, como vemos, es una área de bajo riesgo, pero también sus lesiones aquí tienen que ser menores a 20 milímetros. Cuando estas ya son mayores a 20 milímetros, entonces ya se convierten en lesiones de alto riesgo. En el área M, por ejemplo, tenemos que las lesiones para que sean de bajo riesgo tienen que ser de un tamaño menor de 10 milímetros. Cuando estas son mayor a 10 milímetros ya se convierten en lesiones de alto riesgo, y también con las lesiones del área H, para que sean de bajo riesgo tienen que ser lesiones de un tamaño menor de 6 milímetros. Sin embargo, por la zona afectada aquí, que va a ser de alto riesgo, se le confiere ya un factor de riesgo independiente del tamaño. Entonces, en cuanto a la topografía de las lesiones, tenemos que este tumor presenta gran tendencia a lo que es a la localización facial, con un porcentaje casi del 94%, en la cual las regiones más afectadas van a ser la nariz en un 33%, los párpados inferiores en un 23%, las mejillas en un 13% y la frente en un 10%. La localización de este tumor en las extremidades va a ser muy rara, en el 1% casi. Y también el desarrollo de carcinomas vasocelulares en el tronco. En el tronco va a ser muy frecuente, va a ser poco frecuente, salvo en el tipo múltiple superficial que predomina en el tórax. Pásale, por favor. Entonces tenemos que generalmente el patrón de referencia para el diagnóstico de este carcinoma vasocelular va a ser específicamente el estudio histopatológico. Sin embargo, se han desarrollado técnicas no invasivas auxiliares en su diagnóstico clínico. Entre ellas tenemos la dermatoscopía y la microscopía de reflectancia confocal. También existen otras técnicas, pero esas se las utiliza más como fines investigativos. Entonces tenemos que la dermatoscopía es una técnica que va a incrementar la precisión diagnóstica de este tumor con una sensibilidad del 95 al 97% y una especificidad del 87 al 96%. Ya, en cuanto a la microscopía de reflectancia confocal, tenemos que tiene una sensibilidad de 100% si existen 2 o más criterios. Sin embargo, la más utilizada va a ser la dermatoscopía, ya que es primero una técnica coadyuvante en la práctica clínica y también ayuda a diferenciar lo que son
los casos de carcinoma vasocelular con lesiones melanocíticas y no melanocíticas. Ya. Entonces, en cuanto a su diagnóstico, tenemos que primero se tiene que tener la ausencia del red del pigmento y también la presencia de al menos un criterio de los que ya les voy a mencionar. Entonces, existen criterios clásicos y criterios actuales. Entre los criterios clásicos tenemos el patrón vascular típico, como podemos ver en las imágenes de derecha a izquierda y de superior. Entonces tenemos ahí primero el patrón vascular típico. Al lado tenemos la tercera imagen superior, tenemos las estructuras en forma de hoja, al igual que en la cuarta imagen nos indica la flecha. Los grandes nidos ovoides azul-gris, que nos indica la flecha de la imagen siguiente. Y también tenemos glóbulos azul-gris y las estructuras en ruedas de carro y las úlceras. En cuanto, pásale por favor, en cuanto a los criterios actuales, o también denominados criterios no clásicos, tenemos las estructuras concéntricas, lo que nos indica las flechas, los múltiples puntos azul-gris en foco, lo que nos indica los círculos, y las áreas brillantes blanco-rojizas, que es bastante evidente lo que es en la tercera imagen. Las microúlceras también en la cuarta imagen, y también las telangiectasias superficiales finas y cortas. Ahora, entonces, como nosotros sabemos y como ya lo mencionaron, la forma más frecuente de este carcinoma va a ser la nodular. Entonces, para esto, los criterios para esta forma clínica de este tumor van a ser principalmente la existencia de nodos ovoides azul-gris y de vasos arborizantes. Como podemos ver, aquí tenemos en las imágenes debajo de los criterios actuales, tenemos el carcinoma vasocelular nodular en dermatoscopía, y el de al lado, la imagen izquierda, va a ser en el otro examen que les mencioné, que era en la microfluorescencia. Ya. Entonces, ¿por qué nosotros al existir estos dos métodos diagnósticos, nosotros vamos a preferir más la dermatoscopía? Pásale, por favor. En cuanto al tratamiento, se va a establecer principalmente en relación a lo que es la localización anatómica. Te suspendo, Paulina. Vamos a hacer que al grupo de Daniela Roballo nos exponga el tratamiento. ¿Sí? Dejemos ahí, veamos ahí. Gracias. Y era la microscopía confocal, ¿no? La que dices tú. En Guayaquil tienen el aparato para hacer. Igual es otra ciencia, tienes que haces un montón de diagnósticos mediante la microscopía confocal y son características igual que la dermatoscopía, pero ya son personas que se dedican únicamente a eso. Ustedes, como les había mencionado en la parte estudiantil, sí podrían usar dermatoscopía porque se utilizan algunas cosas en piel. Entonces, sería en algún momento, si pueden, podrían adquirir y les va a ser bastante útil cuando vayan a su rural y si quieren, obviamente, especializarse en dermatología. A ver, veamos el tratamiento. ¿Vamos a empezar con el quirúrgico o tienes alguno no quirúrgico? Sí, doc, pero primero le pusimos al tratamiento quirúrgico. Ya. Regrésale, por favor.
Bueno, entonces el tratamiento quirúrgico puede ser considerado el tratamiento de primera línea. La incisión se va a realizar con márgenes, como igual ya me había mencionado la doctora, de 4 a 10 milímetros fuera del tumor, según el tamaño, obviamente, y la localización del carcinoma. Y muchas veces se puede recurrir a lo que es la colocación de colgajos para poder cerrar la herida, o injertos cutáneos, como vemos aquí. Pásale, por favor. Otra opción es lo que es la cirugía de Mohs, que es una cirugía con control microscópico de los bordes de la herida. Pues aquí se puede ir detectando la presencia o no de las células tumorales. Entonces, aquí como vemos, se van sacando como partes por partes de la piel con el carcinoma y se va estudiando en el microscopio. Pues aquí el objetivo va a ser preservar los tejidos y tener un pequeño porcentaje de recaídas. Y pues aquí esta se va a realizar siempre y cuando las lesiones no estén en sitios de peligro. Por ejemplo, en la área nasolabial, en zonas periocular, en el conducto auditivo, en el surco auricular posterior y de la piel cabelluda. Otra de las opciones también era la crioterapia. Antes de que sigas, la cirugía de Mohs es, como les había dicho, es súper más efectiva que la cirugía convencional, pero también los costos se incrementan, ¿no? Si cobras aproximadamente unos $1,000 por sacar un carcinoma pequeño con Mohs, vendría a ser el doble, $2,000, $2,500, porque necesitas el equipamiento y el patólogo en ese momento. Entonces yo les había dicho que en el hospital lo que hacemos, porque un tiempo hicimos cirugía de Mohs en ese momento, pero es un problema por la cantidad de patólogos que existen en el hospital. Entonces se hizo la cirugía de Mohs, que nosotros le llamamos diferida, cuestionada por algunos que no se debería llamar así, en donde sacas la lesión, los bordes, y colocas un parche hidrocoloide hasta que el patólogo te dé el resultado. Se le llama al paciente en control en 8 días. Y ahí pues te van indicando si quedó o no restos de tumor y sigues ampliando. Si no ha habido restos y te dicen bordes libres, pues ya únicamente cierras, pero se lo hace de manera diferida en el tiempo. Entonces quizás podrían hacer ustedes también, si se quieren dedicar a cirugía plástica, a cirugía dermatológica, cirugía oncológica, esto mismo de manera diferida, y pueden dar una mayor precisión en el día de tratamiento, pero quizás no con tan altos costos y pudiendo trabajar con un patólogo entrenado de manera diferida. Continúa nomás. Ya otra de las opciones podría ser la crioterapia, que era la aplicación controlada de nitrógeno líquido al tumor clínicamente visible. Esta se puede realizar en los carcinomas vasocelular, pero igual que sean de bajo riesgo, que sean pequeños y bien definidos, con bordes claros. Y esto obviamente se puede realizar cuando igual no se pueda realizar la incisión quirúrgica. Las contraindicaciones que tiene esta terapia pues es el carcinoma vasocelular localizados en pliegues nasolabial, en el trago, en el borde palpebral, ya que se igual puede causar lo que son cicatrices hipertróficas y alteración permanente de la pigmentación en el área donde se aplique la crioterapia. Y en cuanto a lo que es el tratamiento tópico, pues aquí tenemos dos opciones, que son el 5-fluoruracilo y el imiquimod. Este 5-fluoruracilo, pues esta va a estar basado su acción en lo que es la destrucción química del tumor. Sin embargo, su uso va a estar limitado para carcinomas vasocelular nodular y ulcerativo y superficial. Acá el imiquimod, pues va a ser un inmunomodulador sintético, pues va a estimular la secreción de citocinas de interferón alfa, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y va a estar principalmente indicado para lo que es el carcinoma vasocelular superficial primario o único, con un tamaño que puede ir de 0,5 a 2 centímetros de diámetro. Estos dos tratamientos pues deben de ser aplicados 5 veces por semana durante 6 semanas, y un beneficio de estos es que no dejan cicatrices visibles como la crioterapia. Había otras opciones de tratamiento pero que no eran muy utilizadas, y
Estas serán las principales, sobre todo para el carcinoma nodular. ¿Alguien revisó, excepto los grupos que expusieron la medicación biológica para carcinoma vasocelular? ¿Qué se está utilizando ahora para los que son recalcitrantes, que no responden al tratamiento, inoperables? ¿Alguien leyó alguna cosa de los grupos? Porque el primer grupo que expuso vi que tenían ahí mencionado. Dime, Henry. Doctora, tal vez los inhibidores de la vía de Sony-GGO. Sí, justamente, el mismo de GIF se utiliza. Tenemos algunos pacientes en el hospital, bueno, no algunos, 2 pacientes que nos autorizaron el uso. De hecho, ya lo pusieron incluso dentro del cuadro básico de medicamentos, estos inhibidores. Los costos son altísimos y tienes que demostrar, obviamente, que ha pasado por todo y no ha logrado recuperarse. Y los pacientes se mantienen básicamente estables. No sé si, déjame ver, creo que tengo aquí uno de ellos que le dimos. Voy a revisar. Y se está utilizando ahora eso. Entonces, sí, en la parte privada también puedes acceder mediante, obviamente, los seguros, pero sí llegan a ser costosos. A ver si creo que tengo aquí el de carcinoma tumorales. Aquí estamos. Es que no mostramos el del espino celular y el carcinoma vasocelular. A ver, les voy a compartir. Ahí se ve. Sí, doc. Ya. Bueno, esto no. Son los carcinomas. Esta es otra variante, el de Ulcus Roens, que parece es una úlcera completamente bien definida. Este es el paciente, mire. Entonces, el carcinoma era un tipo vasocelular y se estaba prácticamente terminando la cara del paciente. Entonces, tienen la lesión hasta acá y toda esta zona. Ven, no sé si ven esta área pigmentada aquí. Esta también ya estaba tomado por la tumoración. Entonces, era algo inoperable porque estaba tomado hasta parte del músculo, del hueso. Entonces, tendrías que sacarle la media cara para que el paciente mejore. Entonces, este es otro paciente que tenía, mira, esta zona. Entonces, lo que hicimos estos 2 pacientes fue darle el mismo de GIF y se redujo un poco la ulceración también. Entonces, estos son pacientes que tenemos ahí. Tengo entendido, no llevo la clínica de carcinoma porque nos dividimos por temas, digamos así, en el hospital, los tratantes, pero luego ya le negaron el uso del mismo de GIF. Como no estaba dentro del cuadro básico, ahora ya está dentro del cuadro básico, pero tienes que hacer un documento que se llama Anexo 1, en donde tú pones la bibliografía, la evidencia, pones datos del paciente, el manejo, para que vaya a una comisión y te autorice. Entonces, la parte de aquí es cuando ya está todo esto un poco más cerrado, porque estaba un poco más amplio. Entonces, imagínense en la limitación del paciente para poder comer, para poder hablar. Entonces, es realmente discapacitante. Y esto es lo que ustedes deben evitar al identificar una variante morfiforme o identificar un carcinoma vasocelular a tiempo. A veces, incluso identificando a tiempo, si tienes una variante agresiva, se reactivan o se riegan, ya es inevitable, pero al menos quizás no puede llegar o avanzar a lo que está. Este es el melanoma que ya vimos.
Eso sería con los carcinomas. Entonces, la siguiente clase conversamos de lo que ustedes investigaron y vieron y las lesiones en ustedes mismos, en sus familiares. Vamos a ver cómo les fue. Y ahora, si no tienen alguna pregunta, lo que ustedes podrían hacer también es utilizar el imiquimod, el 5-fluoracilo, cuando hay un montón de queratosis actínicas que tú dices, bueno, tendría que llenarle la cara de nitrógeno líquido, porque tiene una cantidad exagerada. Ahí usamos 5-fluoracilo en toda la cara. Entonces, es como una crema inteligente que identifica dónde está el carcinoma. Entonces, el día 1 te pones la cremita en toda la cara, vas utilizando todas las noches y posteriormente empiezan a hacerse costras y rojos en donde había carcinomas. Entonces, incluso no visible al ojo humano, empiezas a ver cómo se marcan. Les va bastante bien, quedan las pieles perfectas, pero el proceso es bastante molesto para el paciente, porque te quieren matar, que le arde, que le quema, que mire cómo está, que está irritado, que no estaba así, que yo solo tenía 2 cositos y ahora entonces yo personalmente no me gusta mucho usar por eso. Y más en el hospital porque vienen a estar en tu consultorio cada media hora para que le soluciones o veas qué es lo que pasó con su carita. Entonces, me arriesgo a hacer en manos, en brazos, en zonas donde es más fácil para el paciente la manipulación. Pero si es que tú no tienes otra opción, si es que estás en tu rural, me puedes mandar a comprar y puedes hacer algo hasta que el paciente sea derivado al especialista. Lo mismo que el imiquimod, que les habíamos indicado anteriormente que también puedes usar en verrugas, ¿no es cierto? También puedes usar en tumores obviamente pequeños o tentar para decir, estoy haciendo algo y esperemos que no crezca hasta que llegue al especialista. Entonces, quizás pueden apuntar ahí esas 2 cremas que les va a ayudar en algo. Y si tienen electrofulguración, que en algunos dispensarios, hospitales sí existe, pueden también, les había dicho la técnica de curetear, piden una cureta, raspan la lesión, luego cauterizan, y de ahí idealmente sería hacer crioterapia, pero al menos logras localizar o detener un poco el crecimiento tumoral. También no hablaron de los imidazólicos, les había dicho que revisen la parte de igual que en la leishmania, los imidazólicos logran delimitar el tamaño tumoral. Pueden revisar en casa algunos de los artículos que pueden también utilizar un itraconazol, un fluconazol, en espera de que el paciente sea remitido al especialista. ¿Tienen alguna pregunta con los tumorales? Podemos pasar al acné. Doc, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se hace una biopsia, digamos, o se extrae a un CBC, después de que en el histopatológico reporte bordes libres, ya no vuelve a crecer. Ya no. Si tienes bordes libres, no. Pero tienen que fijarse una cosa en los histopatológicos. La patóloga que tiene entendido o sabe del tema tiene que indicarte si es que hay compromiso vascular, compromiso neurológico, tienen que ponerte libre de invasión perineural, porque si el paciente te dice bordes libres de tumor, está todo bien, pero había compromiso perineural, ese paciente tiene que ponerle un ojo, porque puede ser que por esa invasión perineural el paciente luego recidiva el tumor o vaya o se extienda, haga metástasis. Entonces, no únicamente ustedes como médicos han de saber, no solo en dermatología, que uno tiene que leer toda la descripción de la patología, no solo el diagnóstico, porque hay patólogos o hay personas poco entrenadas que tú le mandas, digamos, diagnóstico presuntivo acné, y ellos describen del libro, o sea, que ponen la descripción patológica y abajo el diagnóstico. Entonces tú dices, pero ya no digo todos, ¿no? Que hay algunos patólogos que te ponen eso porque no manejan muy bien. Acá trabajábamos con uno en el hospital dermatológico que venía a nuestros pases de visita y te preguntaba, ¿en qué está pensando? En tal cosa. Entonces él iba, revisaba y ya luego tú le echabas, te ponía la descripción del texto y al final el diagnóstico nosotros creíamos. Entonces no era muy confiable, era como, o sea, me estás describiendo lo que yo quiero escuchar. Entonces es mejor revisar la descripción, ahí te pone, entonces te pone bordes libres, sin invasión perivascular, no hay compromiso perineural,
el músculo libre, no, otra cosa importante, el infiltrado inflamatorio. Entonces, si tú ves que te dice abundante infiltrado inflamatorio, entonces eso ya te debe llamar la atención, porque si es que hay bastante inflamación, quiere decir que el proceso está como muy activo. Entonces, esas cositas ya las personas que manejamos ya carcinoma sabemos, y a pesar de que sea negativo y esté todo libre, yo le digo, ¿sabe qué? Véngase, lo vamos a controlar en un mes, vamos a hacer una crioterapia adicional, o sea, a pesar de que te diga el borde libre, porque hay algunas, como en todos los tumores, que tú dices, todo salió libre, todo está bien, pero hay el detallito patológico que no lo revisaste, que te hace pensar en que ese paciente puede dar metástasis y se puede regar. Ahora, si todos los factores son negativos, no vuelve a aparecer el carcinoma. Es curativo. La cirugía cura. Gracias. ¿Ya? Bueno, entonces vamos con el acné y la rosácea. Tienen una tarea de acné, revisar la alimentación o la influencia de la dieta y el brote con acné, que hay muchísima controversia, ¿no? Entonces eso es lo que van a revisar. No pongan ahí en la página para el paciente, ¿no? Sino ustedes como médicos tienen que traerme una revisión médica. O sea, tal cosa me incrementa la interleuquina, si he visto que el uso de la leche me produce eliminación de tales hormonas, de tales cosas, y eso hace que eleve. Entonces, no me vengan con revisiones para el paciente. Es algo que yo me meto en el internet y leo como paciente, no. O sea, ustedes siempre sus revisiones tienen que ser científicas. Entonces, por esto, ocasiona tal cosa, y por eso no debemos dar tal alimento en el acné. Y la rosácea, bueno, en el acné nomás les pedí, en la rosácea no les pedí que hagan la revisión. Entonces ya el faraón Tutankamón, en los años que ustedes ven ahí antes de Cristo, ya se evidenció secuelas de acné, y no sé si ustedes han ido alguna vez a los museos en México, en donde ya se ven todos estas piezas arqueológicas con huellas de acné. Y incluso al faraón se le encontró con medicamentos dentro de la tumba que utilizaba para este tipo de patología. Entonces ya el acné es algo viejísimo, de muchísimo tiempo. Las primeras referencias están en el papiro de Ebers en Egipto, 1500 años antes de Cristo. Entonces es algo muy, muy antiguo, y que todavía es una de las principales consultas en dermatología, que nos da muchísimo problema, porque ahora los adolescentes se han vuelto muy, como con las redes sociales, les impacta mucho y les importa mucho el aspecto físico. Entonces tenemos pacientes que dejan de ir a la universidad, o que han dejado de ir a la universidad semestres hasta que su piel esté completamente recuperada. Entonces tienen un fuerte impacto psicológico. Entonces, dentro de la etiopatogenia sabemos que es un proceso inflamatorio del folículo piloso. Ya les había indicado cuando vimos las primeras clases, ¿no es cierto?, que este es el folículo, esta es la glándula de sebo, y habíamos dicho que esta glándulita es la que te ocasiona muchísima molestia y es la que va a ser la causante del acné. Entonces, la acción hormonal lo que hace, aquí vemos los andrógenos, por eso es una enfermedad del adolescente, porque cuando tú tienes incremento de testosterona, de estrógenos, haces que esta glándula se hipertrofie o crezca y ocasione mayor cantidad de sebo y se tapone y aparezca el acné. Los corticosteroides también están metidos aquí. Habíamos hablado de acné por corticoides cuando vimos, ¿no es cierto? Entonces, en las reacciones medicamentosas, cuando te ponen un diprospan, o ahora, por ejemplo, que estamos en esto de la pandemia, el corticoide, al momento de quitar o cuando suspendes, puede haber un brote increíble de un acné de tipo medicamentoso. También están involucrados los factores genéticos. Existen varios genes, por ejemplo, todo lo que es el antígeno HLA, que ustedes han de ver que en un montón de enfermedades que ustedes estudian está metido, pues en el acné también se le encuentra, y también los polimorfismos en el citocromo P450 son los que te ocasionan este tipo de acné inflamatorio. Se encuentran también mutaciones con el gen MUC1 en acné severo,
o entre otros genes que están implicados. Entonces, la parte genética es importante y la parte de herencia también, porque el mamá o papá que tenga acné severo, especialmente con el acné severo, el acné conglobata que ya vamos a ver, estos tienen un factor hereditario. Entonces, si tú tienes un jovencito que tiene un acné con un montón de barros o comedogénico, y tú le ves al papá que tuvo un acné terrible en la adolescencia, la mamá también, entonces voy a hacer en este paciente, a pesar de que tenga un acné leve, voy a tratarlo como que fuera un severo, porque se viene, o sea, sabemos que va a ir a eso. Entonces eso es importante en el tratamiento, porque hay algunos colegas que como ven comedones, pues lo tratan como tal, con algo muy tópico, muy sencillo, y luego vienen los problemas. Entonces siempre investiguen la herencia. Entonces, su mamá o papá tuvo un acné, sí, pero era bastante, le dejó cicatrices. Entonces el paciente ya te dice, sí, el mío fue terrible, me dejaron tales secuelas, entonces trátalo a su hijo como tal. Y si dice, no, fue lo normal, uno que otro me salió por ahí, pues bueno. La psiquis, el factor emocional que les digo, en algunos pacientes hay que tratar con antidepresivos, con ansiolíticos, porque el proceso emocional es realmente increíble. Tenía un paciente que usó capucha unos 3 años, creo, hasta que dejamos libre su rostro de ni un solo comedón y ni una sola mancha. Solo así se quitó la capucha y solo así regresó a la universidad. Pues imagínate, ¿no? Parecería increíble, pero a los adolescentes les afecta un montón. Y la colonización microbiana, Propionibacterium acnes, ustedes recuerden que tenemos en nuestra piel colonización bacteriana que forma parte de la flora y que obviamente si tiene una puerta de entrada o un incremento en la composición del sebo, ocasionas en respuesta inflamatoria y la presencia de las lesiones inflamatorias que vendrían a ser las pápulas, ¿no? Aquí tenemos los microorganismos, todos estos se encuentran de localización folicular y son los que van a intervenir en lo que es el acné. Miren la Malassezia furfur, que también es parte de nuestra flora. Entonces, si tú le empiezas a lastimar a la piel, empiezas a hacer abrasiones o cosas, puedes hacer que esto también prolifere. Y a más del acné vas a tener levaduras en la cara. Entonces, en la rosácea, por eso también nosotros damos tratamiento con ivermectina, que la usamos desde hace muchísimo tiempo, antes de la pandemia, para erradicar ácaros que se sobreinfectan en los pacientes con rosácea. Y en los acné también a veces, ¿no? Aquí tenemos nuevamente un esquema, cómo llegas a esa inflamación. Mires en las interleuquinas, interleuquina 8, están también las ICAM y BCAM de adhesión. Entonces, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, todos los mediadores inflamatorios que lo que hacen es llevarte a la inflamación del acné, y esta respuesta inflamatoria cuando tienes un acné fulminans puede terminar con tu vida, porque a veces dices, es acné nomás, yo no creo que por acné se muera un paciente. Pues sí, existen casos en donde haces una cascada inflamatoria, una respuesta a citocinas exagerada, y terminas séptico y falleciendo. Ya vamos a ver algunas fotografías de estos tipos de acné que les menciono. Hay un montón de clasificaciones, lo que ustedes pueden tomarla como a ustedes les resulte más fácil. Por ejemplo, según la edad de presentación, tienes la neonatal. Entonces, el bebé está recién naciendo y ya tiene acné por el influjo hormonal de la mamá. Entonces, hay una fuerte influencia y aparecen también lesiones típicas de acné. También hay de lactante, la infantil, la preadolescente, que ahora por el peso, no sé si ya vieron ginecología, no, aún no ven, y ya se habla de una adolescencia ya en la preadolescencia, las chicas ya están en la adolescencia. Ha habido un adelanto de la fecha incluso de menstruación. Antes era 13 años en promedio, ahora ha bajado a 11, porque las adolescentes llegan a un peso óptimo. Para que tú menstrues tienes que llegar así con ciertos valores hormonales y con cierto peso. Como ahora las chicas son un poco más desarrolladas, digamos así, que empiezan ya la adolescencia antes. Entonces ahora podríamos hablar, si me viene una niña a los 11 años, ya no tratarla como preadolescente, sino como adolescente. Y yo siempre les digo a mis pacientes, porque me dicen, ¿cuándo va a terminar esto del acné?
digo, haga cálculo más o menos 10 años después de su primera menstruación, en donde en promedio termina tu adolescencia. Entonces, si me viene una paciente de 14 años y me dice que el periodo le vino a los 13, a los 23 años recién dejará de molestarle el acné. No digo que no se vaya a controlar, pero es algo que va a seguir ahí porque tienes las hormonas, lo mismo en los hombres, ¿no? Y el acné del adulto, que aquí en esta área ya la ubicamos a la paciente que tiene ovario poliquístico, que quedó con trastornos hormonales, que tiene periodos menstruales dolorosos. Entonces, esos detallitos a mí me indican que tiene una alteración hormonal no siempre evidenciada con laboratorio. Pues si yo le mando unos exámenes de laboratorio, puede ser que todo esté normal. Pero yo ya le veo que está gordita, veo que es velluda, que tiene vellito por todo lado, veo que la piel está grasa. Entonces, esos signos clínicos, ustedes saben que clínica mata laboratorio. Entonces, ya me indica que existe una alteración y yo puedo manejar a esa paciente adicional con metformina, por ejemplo, o con un antiandrógeno, que me va a ayudar a controlar ese cuadro. Entonces, el acné del adulto siempre debe ser tratado de diferente manera, porque tienes que buscar la causa o la razón, o puede ser que la paciente, alguien le recomendó complejo B, ¿no es cierto? Un multivitamínico, un fármaco, que porque está cansada, que por el estrés, que no sé qué, y eso esté haciendo que le salga acné. Entonces resulta que tú le quitaste el famoso fármaco que tiene complejo B y vitamina E, y el paciente se curó. Entonces son otras las causas que te llevan al acné del adulto. También importante cuando hagan una consulta en el adolescente, explicar al papá o a la mamá que no debe dar multivitaminas, porque eso lo que hace es que la glándula que ustedes vieron que era pequeña crezca más. Entonces, aparte del estrés que tienes normalmente, de lo que tengas, te vas a estresar más por el brote de acné. También tenemos por el grado de severidad, leve, moderado, severo, pero aquí te obligan a contar los elementos. Entonces, imagínate en tu consulta con los 1000 pacientes afuera y tú contando cuántas espinillas tiene. Entonces, no me parece muy práctico. A mí el que me gusta más bien es el leve, cuando no tienes inflamación, y el moderado severo, pues cuando ya hay lesiones inflamatorias, y les voy a ir indicando. Entonces, las no inflamatorias, los barros. Nosotros llamamos comedones, para que se acuerden, los comelones, que algunos pacientes saben decir, eso es que usted me dice, doctora, los comelones. Entonces, se les llamaba así porque anteriormente se creía que se comía todos tus nutrientes, el grano, antes lo trataban así, y le dieron el nombre de comedón, en realidad haciendo referencia al comelón. Entonces, así se llaman, tienes los comedones cerrados y los comedones abiertos, que son los famosos puntos negros. Esas son las lesiones no inflamatorias. Cada lesión no inflamatoria va a evolucionar a la inflamación. Entonces, si no existen comedones, no hay pápulas. ¿No? Fíjense, en la no inflamatoria tienes la seborrea, tienes los comedones, y esto evoluciona a la pápula y a la pústula, a la famosa espinilla. Con la pus ahí puedes ir a abscesos y esto te lleva a cicatrices. Entonces, así más o menos es el mecanismo. Tu función es, si no hay inflamación, eliminar los comedones para que no lleguen las pápulas, y si es que hay inflamación, desinflamar primero, luego tratar los comedones y evitar la formación de cicatrices. Si yo le veo a un paciente que tiene pápulas y por ahí ya está haciendo cicatrices, pues este debe ser tratado como un acné severo, a pesar de que tú digas, tiene 5 pápulas de ahí en la cara, pero tiene cicatrices, entonces ya tienes que tratarle así. Fíjense, este es el comedón cerrado y estos son los abiertos, aquí están muy, muy abiertos, ¿no? Cuando vayan a hacer una limpieza facial a las chicas que les encanta ir a las cosmetólogas, la indicación es que la cosmetóloga no te toque el cerrado, porque produces inflamación, va a hacer que te brote más y rompes la piel y puedes dejar cicatrices, porque este está cerrado. Entonces lo que hacen ellos es romperte con las pincitas y las cosas que tienen y sacar el comedón. Lo que sí les recomiendo yo cuando les mando las limpiezas faciales es cuando están llenos de comedones abiertos, porque ahí me va a ayudar a eliminar todos estos, y si no hay el comedón no va a haber la pápula. Entonces es importante también cuando a ustedes les pregunten, ¿me puedo hacer una limpieza? Que es lo típico que te preguntan.
saber, mirar, si es que está con mucho comedón cerrado, pues abierto, sí la puedes mandar. Si no, es mejor que no, porque se va a manchar y se va a lastimar. Otra cosa, cuando tengan lesiones inflamatorias, fíjense en que este está totalmente no inflamatorio. Este como que ya se está haciendo inflamatorio, tienes dos papulitas aquí, pero hay predominio más de comedones. Evitar las vaporizaciones, la vaporización de agua de manzanilla, contrario a lo que uno pensaría que te va a ayudar, va a hacer que esto inflamado se inflame más. No utilicen calor en estos pacientes. Aquí sí pues ya tenemos la inflamación en toda su expresión. Mira, tienes las pápulas aquí. Aquí vemos las pústulas. Aquí se ven algo de nódulos y quistes en esta muchachita. Y otra cosa que también les puede orientar a saber que sea un acné del adulto o de la mujer es que siempre se localiza en mandíbula, en zona mandibular o perioral. Esto es característica del acné del adulto. Entonces vas a ver cómo ella, mira, que se confunde también con la dermatitis perioral, que es una variante del acné. Entonces, en estos pacientes, tú ya vas a utilizar antiinflamatorios. Utilizamos nosotros la doxiciclina, las tetraciclinas. No tetraciclina como tal, porque les había dicho que mancha los dientes y tiene algunos efectos adversos, pero sí pueden utilizar la doxiciclina, que es barata, económica, 100 miligramos, tienen que dar aproximadamente unos 6 meses para desinflamar la cara. Y para tratar acá los comedones utilizamos retinoides tópicos. Tienes retinoides tópicos y tienes retinoides orales. Dentro de los tópicos encontramos al adapaleno. Este lo que hace es destruir estos comedones, ¿no? Pero si yo tengo una adolescente desesperada de unos 15 años que está así, la cara llena de comedones, no te va a esperar 4 meses a que la crema haga efecto. Los chicos son desesperados, es decir, son impacientes, no son pacientes. Entonces utilizo una dosis bajita de isotretinoína, hago que todos estos comedones, o sea, retinoides orales, y hago que todos se eliminen y ya pues va mejor la paciente. Pero eso ya sería más como manejo de especialidad. Lo que tú tienes que ver es, a ver, no hay inflamación, retinoide tópico. Hay inflamación, le doy antiinflamatorios como la doxiciclina, más específico la limeciclina, el tetralizal, pero es costoso. Minoxiclina, siempre y cuando el paciente no tenga un fototipo de piel que se manche, porque si a esta muchacha que yo veo que se mancha, fíjense aquí, le doy minoxiclina, esto se va a manchar más, o sea, se va a hacer más oscuro. Entonces la minoxiclina no sería una opción para ella, es más fotosensible y mancha más. Y si es que, bueno, en el caso de este caso específico, yo ya le mandaría retinoide oral, que sería la isotretinoína. Fíjense acá las cicatrices, tenemos varios tipos, estas cicatrices en pica hielo, tiene cicatrices varioliformes, aquí no le veo hipertrófica, no tiene una hipertrófica, pero imagínense que tengo este paciente y 2 que 3 pápulas inflamatorias y mi pregunta es, ¿le sigue brotando? ¿Le sigue saliendo? Entonces sí, me salen o cada mes me brotarán 2, 3 semanas, entonces a este paciente yo ya le doy isotretinoína, a pesar de que no vea mucha inflamación. ¿Por qué? Porque está dejando cicatrices. Cada espinilla que sale, cada lesión, mira cómo le deja. Entonces prefiero a la isotretinoína, que me va a mejorar muchísimo las cicatrices de la piel, va a quitar la inflamación y incluso para tratamientos posteriores, espero que se termine el tratamiento, porque como tiene un efecto exfoliante, la piel queda bien y no necesite hacer mayor cosa. Aquí tenemos otro paciente, son más bien, tienen estas cicatrices varioliformes y rojas. Fíjense, tienen comedones abiertos, tienen comedones cerrados. Por aquí una pustulita, una pápula inflamatoria y las cicatrices en el fototipo de ella está dejando unas cicatrices rojas, eritematosas, y en este fototipo, en cambio, manchas más oscuras. En este tipo de raza, es como más riesgo de que te den cicatrices, no del tipo varioliforme, sino queloide. La raza negra tiene más tendencia a ser queloides. Entonces me pensaré 2 y 3 veces qué tratamiento ablativo o destructivo voy a aplicar en este paciente porque me va a dejar cicatrices. Estos son ya acnés, estos son quistes.
se unen las pápulas, se comunican, forman trayectos, incluso hacen fístulas. Esta es una paciente con acné, pero está eczematizada, no sé si ven la costra, ¿no es cierto? Generalmente hacen contactos. Tú le mandas al paciente y le dices, colocarás en cada granito, yo les sé decir así, coja con un palillito, punto, 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 punto. Si es que puntualmente la medicación no le irritó, porque todos los tratamientos de acné pelan, lastiman, arden, no hay uno milagroso que te pongas y no te haga nada. Entonces, si me pongo la crema puntualmente y no me pasó nada en una semana, ahí sí me riego en toda la piel. Y si no, suele pasar esto. ¿Sí? Entonces se ponen, salen al sol, no se cuidan, se eczematizan y viene la paciente a querer matarte. Y mire cómo está, ya no estaba así, esa crema me dio alergia y se les explica, ¿no? No es que te vaya a dar alergia, suele irritar, suele quemar, incluso queda como la piel quemada, luego cae la costra y queda todo bien. Pero hay que cuidarse, entonces hay que también ver tú a qué paciente recetas las cosas, porque luego puede demandarte por eso. Este es el acné fulminans que les había dicho, que como su nombre lo indica, puede dar compromisos sistémicos, ser fulminante y el paciente puede fallecer. Entonces, estos pacientes no se les pueden pasar. Aquí ustedes tienen que, acuérdense que cuando hay mucha inflamación en cualquier enfermedad, hasta en las tiñas, habíamos hablado, hay que dar corticoides. Entonces, a este paciente hay que darle corticoides en dosis antiinflamatoria, antibióticos, en ellos se suele utilizar sulfas al inicio. Entonces damos 7, 14 días de sulfas y ahí cambiamos a las tetraciclinas, a doxiciclina, ¿no? Cuando ya el paciente esté desinflamado, ya no esté tan, quizás así, ahí cambio a isotretinoína. Pero si está en su pleno brote y le das isotretinoína, acuérdense que cualquier medicación que manden siempre va a dar brote, que es otra de las cosas que no les dicen a sus pacientes. Entonces, no, es que tomé la pastilla y me hizo mal, me brotó un montón, ya suspendí. Entonces tiene que explicar, la primera semana o las 2 primeras semanas le va a brotar, es normal. Si a este paciente le mando a brotarse, imagínate qué va a pasar. Por eso primero controlo, desinflamo, le doy el antibiótico y luego hago el tratamiento ya con calma. Entonces estos pacientes por factor de necrosis tumoral, por interleuquinas, puedes hacer una lluvia de citocinas y el paciente puede terminar muy mal. Este es el acné conglobata, imagínense que tienen como queloides por todo el cuerpo, en la cara, el tórax. Esta es una variante que se hereda. Fíjense aquí cómo hacen estos quistes. Acá tienen conexión y se rompen, sale pus, te dejan cicatrices terribles. Miren aquí estos comedones, está lleno de comedones abiertos. Aquí se nota claramente, ¿no es cierto? Fíjense hasta en el oído tiene. Las variantes que les decía, el acné neonatal menor de 30 días y del lactante pues ya un poquito mayor. Esto no se suele hacer mayor cosa porque cuando ya termina el influjo hormonal, el bebé va a mejorar. Entonces solo utilizar un sustituto del jabón, tal vez un antibiótico tópico suavecito, clindamicina, eritromicina, pero no más. En ellos no vamos a utilizar retinoides por lo irritantes que son. Y decir al paciente que tiene que tener paciencia, que ya se le va a ir viendo poco a poco las lesiones. El acné infantil, el acné prepuberal, ¿no? En los niñitos también, no he visto yo muchos pacientes con acné infantil, la verdad, neonatal, de lactante sí, pero infantil no he visto. Pero deben estar dentro de sus diagnósticos diferenciales cuando vean lesiones así también en su consulta. Y el prepuberal también que ya vimos, ¿no? El acné por cosméticos también existe. Si tú taponas la glándula con las 1000 cremas, vas a tener un acné cosmético. Vas a ver en las consultas, las viejitas, las abuelitas, que se ponen que la crema de una arruga, la crema de la otra arruga, la crema de más noche, la crema de... se ponen 10 cremas. Entonces, cuando tú haces un taponamiento glandular, lo que ocasionas es un acné cosmético. Lo mismo que pasa cuando vas a la playa. Alguna de ustedes, algunas les debe haber pasado que vas a la playa y con el sudor, como sudas tanto, no te lavas la cara, encima te pones el protector solar, incluso te maquillas, se te tapona la glándula y ocasionas un acné mecánico en cambio aquí.
Entonces pasa lo mismo que los cosméticos. Los carita lavada con un buen protector solar es la mejor recomendación para no tener granos. A pesar de que este no es comedogénico, este es libre de no sé qué, siempre, aunque no sea comedogénico, haces mecánico. Entonces, si quieres maquillarte, utiliza un protector solar con color. Entonces, así estás bloqueada, estás protegida y no te pones tantas cosas, a menos que vayas a un evento, ahí sí. Si no, tu piel va a envejecer incluso antes. La erupción acneiforme no está tan clara la foto, pero lo que deben llevarse es que cuando es un acné por medicamento suelen ser todas monomorfas, o sea, es como que la una fuera la copia de la otra. Y se presenta en hombros, en la parte de tórax. Estos son pacientes que, por ejemplo, están hospitalizados en neurología y les dieron corticoide para disminuir un tamaño tumoral o alguna cosa que tengan en la cabeza. Entonces, luego empiezas a ver este brote y el paciente, y creen que es una reacción alérgica a otro medicamento. No suelen pensar que son los corticoides. Entonces, le mandas antibióticos tópicos, clindamicina, eritromicina, o un secante, ustedes ya saben, una pasta láser, una pasta al agua, y esperar, porque no te queda más. El paciente va a seguir con su tratamiento de corticoide y puede darte un acné por corticoides. Fíjese en la controversia, ¿no? Para un acné con globata doy dosis antiinflamatorias, que no es lo mismo que dar dosis de ataque con corticoide supresivo. Cuidado con lo que vayan a hacer. El acné mecánico, que les decía, el famoso acné mask, que es el acné de las mascarillas. Entonces, lo que haces es fricción, haces el acné mecánico, el taponamiento. Entonces, ¿qué se recomienda? Si estoy en el hospital, lavarme la cara 2 a 3 veces. Si estoy en la oficina, lo mismo, me saco la mascarilla, quito el sudor de ahí y evito que me dé el acné por mascarilla, que está tan molesto ahora con todo esto. El tratamiento, lo mismo. Si ves lesiones inflamatorias, pues desinflamas. Si ves comedón, quitas el comedón. O sea, más que tipos de acné, tú vas a tratar la lesión elemental. Para eso te sirven las clases del inicio de la lesión elemental. Miren, otro acné mecánico por el uso de muletas. Esto es en la axila. Entonces, utilizo la fricción y ocasiono una inflamación del folículo de la glándula sebácea. Aquí tenemos otra por el cinturón, ¿no? Entonces, el cinturón, paciente que no se saca ni para dormir el cinturón. Tienes aquí pústulas, tienes aquí comedones, pápulas. Este es una helioconiosis por hidrocarburos. Entonces, paciente que tú llega a tu consulta y le ves con cantidad de comedones, le sacas la ropa y es como que le hubieran pintado a los comedones en todo su cuerpo. Le preguntas, ¿tiene usted una mecánica? ¿Utiliza algún overol? ¿Utiliza hidrocarburos? Estos son tipos de acné especiales. Este es el cloracné o MADIS, mírate, por fungicidas, insecticidas, herbicidas, conservantes de madera, y fíjese en la cantidad de comedones, hasta detrás del pabellón auricular. Entonces, aquí sí te viene súper bien una limpieza facial, ¿no? Pero hay que investigar, porque si tú ya le quitas al paciente el tratamiento antiinflamatorio y ya mejoró, ya está bien, y a los 2 meses otra vez. Entonces, investiga esto, lo que está aquí. Aquí está también el cloracné, que tiene una cantidad de comedones. Fíjense en que incluso te da el aspecto que tuvieras melasma o manchas, y toda esta mancha oscura son por comedones cerrados. A veces los médicos no nos acercamos, no vemos al paciente, le vemos desde la silla, parece melasma y nunca fue melasma, fue acné. Entonces, en un acné leve, comedones, ¿no? O una que otra papulita, como aquí, mira. Una papulita y solo algo de comedones. Acá, solo comedones, es un acné leve. Fijarse el hiperandrogenismo, les he puesto acá, que es lo que les decía, vellito, granitos, gordita. ¿Qué es lo que deben pedir? Aquí tienen lo que deben pedir. Hay que pedir testosterona total y libre, de hidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, FSH, LH, prolactina. Esto es en el laboratorio, lo que debes pedir. Y si tiene alguna alteración, le mandas al endocrinólogo o al ginecólogo endocrinólogo. Si no tiene ninguna alteración, pues tú tienes la clínica y la clínica mata al laboratorio, ¿ya? Entonces, esto es importante
Por ejemplo, a ella que tiene vello, yo le podría dar espironolactona, flutamida, metformina, cualquiera de ellas asociada a mi tratamiento de base. O puedo dar ciproterona, el Dixi o el Diane en anticonceptivos. En el acné moderado ya tenemos lesiones inflamatorias. Tienes pústulas, tienes pápulas, pueden haber nódulos. Y aquí cuando ya hay nódulos y quistes, pues ya es un acné severo. Entonces a los acné severos sí hay que tratarles con retinoide oral, con la isotretinoína. Y en este caso específico no le daría corticoides, pero si le viera más brotado, sí le daría una dosis antiinflamatoria asociada en este, por ejemplo. Estos son un nódulo quístico severo con estos trastornos sinuosos filematosos importantes en este paciente. Aquí un esquema de donde actúan la obstrucción del folículo. Miren los fármacos con efecto antiinflamatorio. Aquí tienes los corticoides, los antibióticos evitan la quimiotaxis de neutrófilos, los AINES también puede estar. Aquí tienes los fármacos que inhiben la función de la glándula sebácea, les mencioné la espironolactona, nuevamente los corticoides orales, les mencioné los estrógenos, o sea, los anticonceptivos, la ciproterona, la isotretinoína también inhibe. Tienes fármacos con efecto antibacteriano, ya les mencioné la clindamicina, la eritromicina, el peróxido de benzoilo, porque tú puedes dar la eritromicina y la clindamicina tópica, pero si das tratamiento oral igual, pero si en el oral le doy doxiciclina, no puedes dar clindamicina, va a haber una alteración va a haber resistencia bacteriana, entonces ahí utiliza el peróxido de benzoilo, el famoso, ¿cómo se llama? Oxi, el famoso Oxi de peróxido de benzoilo tiene un efecto antibacteriano. A la proliferación de propina bacteriana que está aquí, y los fármacos de la queratinización, les había dicho los retinoides tópicos, que vendría a ser el avapaleno. También hay isotretinoína tópica, casaroteno irrita mucho y tretinoína irrita mucho, pero también se los usa. Entonces es como, a ver qué quiero atacar, ¿no es cierto? Y de ahí doy el tratamiento, no das el tratamiento así por estos son, digamos, los 4 pilares que tú tienes que tratar cuando haces tratamiento de acné. Ya, en cuanto al tratamiento, esto vamos a ver la siguiente clase. Ustedes hagan sus casos clínicos de acné. Entonces, vamos al aula virtual, van a hacer sus grupos respectivos, van a ver las fotografías que les he puesto ahí y van a decirme, pues, qué tipo de acné consideran que es y qué tratamiento le van a dar. Van a investigar un poco más sobre tratamientos. Me parece que tienen algún artículo en el aula virtual, pero si no tienen sus libros base y si no, pues pueden buscar bibliografía del tratamiento según su caso clínico. Si les tocó un acné leve, pues busquen qué hacer en el acné leve, ¿no es cierto? Pueden buscar también con nombres comerciales si es que quieren, si no los genéricos por mí está bien, pero a veces no encuentras en genéricos la medicación, entonces ahí tienen que buscar también los comerciales. Y conversamos del tratamiento la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de acné? ¿Algo no les quedó claro? Incluirán la dieta, ¿no? Dime, Evelyn. Doc, el acné, esto de los genes que se puede, bueno, puede venir o sea, se puede saltar generaciones el acné. O sea, si no le di a mi papi, puede haberle dado a mi abuelito y por eso darme a mí. Hasta 4 generaciones atrás tienes que investigar el acné. Y en general en las enfermedades que tienen que ver con genética, siempre vas hacia 4 generaciones atrás. Entonces hay que investigar la abuela, la bisabuela y la tatarabuela. Ahí te tocaría. Y si no, puedes ser tú la primera, ¿no? Depende de tus Doc, y ahí también pueden entrar los tíos y todo eso. Claro,
Ah, ya, Douglas. Ujú. ¿Quién más está por ahí alzando la mano? No sé quién alza primero. A ver, Sol. Doc, en lo que mencionó del acné del adulto, o sea, ¿este acné es permanente o, por ejemplo, digamos, en el adulto se puede presentar en las etapas justo cuando, no, en una mujer, digamos, cuando está menstruando, Doc? ¿O el acné Sí. del adulto es permanente en todo tiempo? O sea, es permanente, pero tienes tus crisis. La paciente te dice, ya voy a menstruar y me brota todito. Entonces ya empieza a secarse, brota uno que otro, ya se le va el periodo, nuevamente viene, otra vez se brota, o sea, pasas todo el tiempo brotado. Y ahí tienes que hacer tratamiento hormonal. Y las pacientes me dicen, pero yo ya no tengo quistes en los ovarios. Entonces les digo, los quistes ováricos nunca se van, más bien su cara le va a avisar. Si es que hay brote, significa otra vez aparecieron mis quistes, porque lo que haces con las hormonas es tenerlos quietitos. Pero el síndrome de ovario poliquístico es algo que vas a tener siempre. Entonces siempre tienes que hacer el control. Vas a tener recaídas, pero vas a tener buenos periodos de tiempo sin lesiones. Entonces podemos hacer, por ejemplo, con isotretinoína, con un antiandrógeno, y me vas a decir como 2 años no me ha brotado y en los tiempos otra vez me sale cuando menstruo ya, o si tengo alguna mala noche ya me broto todito. Entonces, ¿qué le digo? Vaya nuevamente al ginecólogo, debe ser que otra vez sus quistes se están molestando. Entonces, eso siempre es un control constante, si es que es hormonal. Si es que es por lo otro, pues ya se cura, porque suspendes el medicamento o dejas de estresarte y empiezas a tener sueño reparador. Yo les digo a los adolescentes, tu cuerpo no se estresa, tú no te estresas, pero tu cuerpo sí se estresa. Entonces, quedarte en el teléfono horas de horas hasta la madrugada, tú estás feliz, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo tiene ritmos circadianos, tiene un horario en el que tiene que salir una hormona, otra hormona, y si tú le alteras, tu cuerpo entra en estrés, y si tu cuerpo se estresa, liberas mediadores inflamatorios y te sale acné. Entonces, por tu bienestar, tú tienes que cubrir horarios, o sea, si tienes que dormir de tal hora a tal hora, ponte en el teléfono un tiempo, entonces tienes que dormir en la adolescencia 6 a 8 horas, entonces 6 horas de tal hora a tal hora pago todo, y de esta manera también evitas tu brote de acné, porque saben los chicos ahora cómo son, ni duermen por estar en el teléfono y luego quieren tener la cara perfecta. Entonces no es posible, tienen que también cumplir horarios, el cuerpo también necesita el sueño. Uh-huh. Vamos Gracias. ahora. ¿Quién me falta? David. Yo tenía una duda sobre la acné conglobata. ¿Se puede drenar las lesiones en ese caso o no? Es mejor no tocarles, porque sí les podrías drenar, pero lo que yo suelo hacer es más bien colocarles triamcinolona o corticoide intralesional y eso les desinflama. Pero como es manipular, drenar, siempre eso ocasiona más inflamación. Entonces, lo que les digo a mis pacientes con la espinilla típica, les digo, si la espinilla le está viendo así, usted amanece, se ve al espejo y dice, pero me ve y le quiero destruir y está horrible, entonces coja una jeringa, rompa la pústula, pero no hagas la maniobra de aplastamiento, porque esa maniobra es como un aviso de venga, más inflamación, vengan mediadores, ayuden, hay que reparar, y se te inflama más. Entonces, si quieres drenar, quizás colocar una jeringa despacito, absorber, pero no manipular ni no tocar. Y si no, como te digo, yo prefiero inyectar una sustancia antiinflamatoria, un corticoide, y esperar a que desinflame. Incluso lo he hecho en los chicos que están muy desesperados con pápulas o nódulos. Tú dices, no, es que esta pápula está horrible, tengo la punta de la nariz y tengo una fiesta el fin de semana y auxilio. Bueno, entonces no es que sea indicada, pero vamos a ayudarte, vamos a desinflamar el granito. Si luego empeora, lo arreglamos, pero ahorita vamos a pasar digamos, de emergencia, entonces le inyecto un poquito, desinflama, vas bien a tu fiesta, puede ser que luego vuelva a crecer, pero bueno, al momento la desinflamaste. Sí se puede hacer, pero con mucho cuidado porque si se te va, haces atrofia. Entonces luego ya no tiene el grano, tiene un hueco. Entonces hay que tener cuidado de dónde también inyectas. Pero prefiero hacer eso que drenarle. Ya, gracias. Ya, Camila. Doc, en el caso de, por ejemplo, los comedones,
salir, ¿no? Propagandas de ponerse cremas en la cara para... Son como los peelings, son, creo que si no me equivoco. ¿Sirven para algo o no? Sí, depende. Todo lo que sea cosmético, les he dicho algunas veces que tiene lo mismo que usamos el dermatólogo, pero en unas concentraciones insuficientes o una concentración en donde el paciente no va a venir a demandarte, porque imagínate si empiezan a todos irritarle, no van a comprar. Entonces son dosis muy bajitas. Pero si te compras un producto medicado con ácido salicílico un 6%, un porcentaje mayor, te sirve para el comedón. De hecho, sí utilizo mascarillas dermatológicas en pacientes que tienen acné, que están muy estresados o que yo ya le veo que es el típico paciente que viene a preguntarme o a decirme que se ha hecho la mascarilla del no sé qué, del no sé cuánto, del no sé cómo. Entonces yo le digo, mira, no hay problema. Cuando quieras hacer mascarillas, me escribes y yo te digo, esa te vale, esa no te vale. Y como les gusta, es que al paciente le gusta hacer cosas, o sea, no le gusta sentir que no hace nada, entonces ahí le mando una mascarilla. No es que te va a quedar súper bien, pero va a ayudar, va a mejorar la ansiedad, vas a sentir que estás haciendo algo, pero obviamente indicando que te puede irritar la piel porque es medicado, entonces hay que también tener cuidado, que no lo use todo el tiempo, que no lo use en cantidades excesivas, pero sí existen mascarillas que sí te ayudan cuando tienes comedones abiertos especialmente. O cuando tienes la piel oleosa o grasa. Dices, ay, qué feo, siempre está graso. Pues vamos a probar primero con mascarillas suaves y si no, lo que yo le digo al paciente es, ¿le molesta la grasa? A tomar medicación. Ese es su remedio, porque usted puede estar con su jabón y más los hombres, que ya saben que a los hombres no les gusta que estarse poniendo ni cremas, ni jabones, ni vainas, entonces, ¿ellos qué prefieren? Entonces le digo, verá, usted le estorba, entonces vamos a hacer un ciclo corto de medicación. Eso sí tiene que hacerse examen, pero su cara va a quedar bien. Y si no, vamos a empezar con los jabones, las cremas y las cosas que va a ser un día sí, un día no, y va a decir que no le ha hecho nada. Entonces, también depende del paciente. Si ya le ves que es dedicadito, que sí se pone, que sí se aplica, entonces un jabón de azufre, sulfacetamida, algunos componentes seborreguladores que luego hablaremos que te pueden ayudar. Y si no, pues ya tienes que mandarle isotretinoína, le mando una dosis baja, una dosis de rejuvenecimiento que es semanal, se frena la grasa y el paciente está feliz. Doc, y entonces, por ejemplo, hay casos en los que personas tienen comedones súper chiquitos en la nariz, pero no les sale con nada, ni siquiera con esas cremas que se ponen. Entonces, por ejemplo, en ese caso tendrían que ir a tratamiento farmacológico. Depende de si serán comedones. Verás que a veces hay pacientes que tienen vellos en la nariz y piensan que son comedones y hacen de todo para retirarse. Entonces tú haces una sesión de láser para pelo, o sea, para depilación y se van porque no son comedones, han sido pelos, folículos. Entonces hay que verle bien con una lupita o con el dermatoscopio a ver si son comedones o si son pelos. Porque si ya has hecho algunas cosas y no se va, puede ser que sean folículos. Entonces le haces láser depilatorio, una IPL puede ser bajita y se va. Se fueron los comedones que no eran comedones, eran pelos. Entonces hay que ver. Ya, Doc. Doc, y otra pregunta. Por ejemplo, han habido casos que, bueno, por ejemplo, tenía un primo que el acné era muy, o sea, era grave, o sea, sí era full, le dejaban full marcas y todo, pero no le hacía nada el medicamento, se hacía láser y era súper recidivo. Entonces, por ejemplo, en esos casos en el que ya se podría decir que se ha hecho todo, ¿qué se haría? No sé si habrá utilizado todos los medicamentos, porque tú puedes utilizar Dapsona, por ejemplo, para el acné, un acné que no se controla, utilizamos Dapsona, que es un medicamento que se utiliza en la lepra, en Hansen. Es una opción, puedes usar ciclosporina, o sea, si es que no mejora con el tratamiento convencional, hay que dar otras opciones de tratamiento. Todo lo que es láser, las cremas, los peelings, IPL, radiofrecuencia, esos son tratamientos coadyuvantes, no te sirven mucho. A veces incluso el dermatólogo hace negocio de eso, porque tú ya sabes que va a mejorar con la medicación y que no te serviría nada ponerte una luz. Quizás te desinflame muy poquito, pero imagínate cobrarte $160 por sesión antiinflamatoria cuando puedes utilizar un medicamento más fuerte y listo. Pero bueno, entonces hay médicos que hacen eso y te meten al grupo de, vamos a hacerle el paquete del acné, entonces te dan el tratamiento
del acné que sirve, digamos así, y por ahí el que te calma, el que te dice, me están haciendo algo, me están haciendo la limpieza, entonces al paciente le gusta, le emociona, y le pones ahí alguna cosa antiinflamatoria que mayor cosa no hace, o le haces láser que dices, pero si son para cicatrices, ya cuando el paciente terminó, el láser se hace cuando el paciente ya completó el tratamiento, cuando me dice ya no me ha salido un grano hace muchísimo tiempo, no hay lesiones inflamatorias, no hay comedones, el paciente está limpio de todo, ahí hago láser. El láser depende de qué tipo de cicatriz. O sea, si quedó con huecos, si quedó elevada, si quedó roja, si quedó oscura, ahí decidimos. Pero si sigue brotando, hay otras opciones de tratamiento. Incluso quizás no le dieron ni el retinoide completo, porque es muy frecuente, incluso entre especialistas, dar dosis insuficientes. Hay que dar dosis por kilo de peso. Entonces, hay que valorar a ver si es que además completó el tratamiento. Ya, Doc, gracias. Ahí averigua la siguiente, me dices. Claro, es que yo me ¿Cuántos acuerdo, meses tomaste? ¿Qué dosis tomaste? yo me Porque también acuerdo la que dosis. pasaba full, Doc, entre dermatólogos y dermatólogos le mandaban bastantes medicamentos, obviamente en algunos le pelaba más la cara, en otros casos no, entonces esa era la pregunta. Sí, mírale cómo está ahora, si hay lesiones todavía activas o si ya solo son secuelas, ahora tú que ya manejas más o menos las lesiones elementales y de ahí podemos ver qué se puede hacer o qué le faltaría por hacer. Claro, o sea, actualmente ya por la edad se podría decir, por lo que dijo que en 10 años ya se recuperan, como que ya solo tiene secuelas y le quedó marcas y tal vez alguna vez le sale, o sea, de vez en cuando. Ah, entonces ya no, pues ahí tendría que ya tratarse solo la secuela, pero eso depende, como te digo, incluso ahora hay un procedimiento que se llama subcision, en donde tú metes como una aguja por la piel y haces que el punto que está metido en las picahielos se levanten, entonces hay algunas opciones, eso ya depende del tipo de cicatriz que dejó. Eso también puedes ir a revisar algo de cicatrices y valorar la carita de tu primo y decir, ah, mira, él ha tenido tales tipos de cicatrices. Puedes revisar también. Veamos, Andrea, ¿cuál es tu pregunta? Yo tenía sobre la isotretinoína, o sea, me parece que ya era como el último tratamiento, o sea, ya haber recibido un periodo de doxiciclina, minoxiclina, y ya se recibió, o sea, y se completó toda la terapia con isotretinoína. Después de eso, ¿qué se puede considerar? O sea, ¿sigue recibiendo el acné? ¿Qué pasa con eso? Lo mismo que les digo, debemos ver las causas, si es que es mujer, ver si es que hay hiperandrogenismo, si es que es hombre, si le dieron la dosis adecuada, si no nos tocaría cambiar a otro medicamento dependiendo del grado de acné y qué es lo que tiene, o sea, le brotan quistes, le brotan nódulos, le brotan comidones, qué es lo que le brota. Revisar eso antes de decidir qué puede pasar, porque puede pasar muchas cosas, puede pasar que tienes una dosis insuficiente, puede pasar que no estás utilizando la marca adecuada. Acuérdense que a veces entre marcas comerciales también afecta, tú te cambias de marca y con la misma medicación cambiada de marca te fue súper bien. Entonces, ¿qué marca utilizó? Si se tomó como se debía o se tomaba un día sí, un día no, si fue la dosis adecuada. A veces dan una dosis de 10 miligramos que dependiendo del kilo del paciente no te va a hacer nada, únicamente estimulas más bien el crecimiento del acné. ¿Qué otra cosa? La edad del paciente, si está tomando multivitaminas, como te digo, porque como creen que están, el concepto del estrés en general de la gente es tomar vitaminas. Estoy estresado, necesito vitaminas. Entonces, hacen tratamiento y además toman vitaminas. O tengo que ir al gimnasio y me tomo los suplementos del gimnasio para bajar, subir de peso y todos esos tienen proteínas y todos esos te van a sacar acné. Entonces, si estoy tomando yo mi medicación Educadito y me voy al gimnasio y me tomo el litro de la proteína, entonces por un lado yo cierro la glándula y por el otro tú me abres la glándula. Entonces hay que ver también qué tipo de dieta está haciendo, qué otras cosas está tomando, o lo común en las mujeres, la vitamina E. Es que a mí me han dicho que la vitamina E rejuvenece, entonces yo me tomo una pastillita todos los días o me pongo el líquido del aceite en la cara. Sí, pero la vitamina E
te rejuvenece porque te produce te hace la cara más cebosa. Entonces, eso rejuvenece a la viejita de 50, de 60 que tiene la piel seca, seca, seca. Entonces, la vitamina E que me hace grasosita y eso me ayuda. Pero yo soy adolescente y le echo más grasa, ¿qué va a pasar? Entonces, tienes que también, son muchos factores los que pueden ser que el paciente no esté mejorando el tratamiento. Tienes que preguntarle todo eso. Ya, Doc, muchas gracias. A ver, Fernanda. Doctora, una pregunta, si en vez de ponerse la vitamina E en la cara, se la toma,